Hemos invitado esta noche para que nos acompañe un ratito a un documentalista, yo siempre le presento así, que ha estado con nosotros en más ocasiones con motivo de otros trabajos. Está con nosotros Patxi Longarte. Hola Patxi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Inés. Un placer como siempre que me invites a tu programa. Cuando hemos hablado contigo, porque además hemos tenido el lujazo y el placer de emitir aquí tus documentales, hemos hablado mucho de Castro Urdiales y del pasado minero de Castro Urdiales, que es a lo que nos tenías acostumbrados hasta ahora. Pero es que ahora vamos a hablar de otra cosa que nada tiene que ver con todo esto. De hecho, nada tiene que ver con la historia como tal, la que se escribe en los libros que se estudian como asignatura de historia, porque vamos a hablar de mitología cántabra. Sí, vamos a hablar sorprendentemente de mitología cántabra porque, como bien dices, pues hasta ahora me había dedicado a otra cosa, lo ha dicho muy bien, al tema del pasado minero, a ese excelente patrimonio que tenemos en la parte oriental de Cantabria. Pero bueno, al mismo tiempo, lo hablamos fuera de micrófono, pues también sabes que como consecuencia pues, de mi vocación y de mi formación humanística, pues me gusta un poco difundir un poquito pues cualquier cosa que tenga interés, y en este caso yo creo que la mitología cántabra lo tiene, y es que de esa forma como me he metido pues en este tema. ¿Cuál es este vídeo que nos vas a comentar ahora? Sí. Bueno, a ver, este vídeo, ¿cómo lo llamamos? ¿Historia, vídeo, mini película? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, es un documental película, pues como casi todos los trabajos anteriores que hemos hecho, ¿no? Porque cuando analizábamos aquí, tú me llamabas documentalista, ya lo hemos dicho en programas anteriores, y bueno, probablemente es una definición que se acerca bastante a la realidad, ¿no? Sabes que en los anteriores vídeos mezclamos pues la historia, la música, el contenido cultural en aras de una difusión de ese exceso, como digo, patrimonio que tenemos en Cantabria, ¿no? Y por eso, si tengo que denominar de alguna forma o entroncarlo a un género, yo diría que es un documental película o película documental, ¿no? Venga, película documental, mitología cántabra, el extraño caso de Mioño. Sí, ya. Claro, quiero decir, para hablar del pasado minero de Castro Urdiales, te entrevistabas con gente que recordaba ese pasado minero, con hijos de trabajadores de las minas, con propietarios de esas minas, pero ¿con quién te has reunido ahora? ¿Con la Anjana y con algún otro personaje de la mitología? No. Bueno, en realidad sí que me he reunido con esos 8 maravillosos personajes que conforman o son protagonistas de este vídeo. Aquí hemos cambiado, evidentemente, la faceta desarrollada en los vídeos anteriores, cuál es la de la entrevista, porque no tiene lugar, y he pretendido hacer un poquito algo más corto, dinámico, en un formato sí parecido, pero no del todo, evidentemente, en el que los personajes, esos seres mitológicos, que están presentes a lo largo, o han estado presentes a lo largo de la historia en la mitología de Cantabria, aquí cobran vida, ¿no? ¿Te ha parecido mucha responsabilidad darles vida, darles carácter? Porque ¿cuánto sabemos de los personajes mitológicos de Cantabria? Buena pregunta. Probablemente sabemos poco, pero quizás en esencia la sociedad actual no sea la responsable de que sepamos poco, ¿no? Porque mira, han sucedido, han confluido una serie de circunstancias a partir de las cuales hasta hoy, de lo que es ese amplio bagaje de personajes mitológicos de la comunidad autónoma de Cantabria, pues ha llegado poco, ¿no? Lo hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Probablemente en esto ha tenido que ver el hecho de que estos ritos paganos, que son verdaderamente la esencia y la fuente primera de difusión de lo que hoy en día tenemos, pues fueron desapareciendo como consecuencia de que, bueno, pues muy sencillo, ¿no? Muchas veces, al ser divulgados de forma oral, cada vez va quedando menos, punto número 1, y por otro lado, y también muy importante, no nos olvidemos de que son ritos paganos anteriores al cristianismo, y cuando en Cantabria, más o menos en el siglo IV, ya el cristianismo se introduce, la romanización también fue tardía, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que los escritores clásicos, los que estaban aquí, los que hablaban latín, pues probablemente aquellos mitos
y ritos que no eran parecidos a los suyos, pues simplemente no los incluyeron en los libros y desaparecieron. Por tanto, yo creo que eso es un aspecto clave para entender por qué hasta ahora no ha llegado una verdadera mitología como pues, la que pudo haber, ¿no? Por parte de Hesíodo en la Teogonía, que es un tratado completo de la cosmogonía, como la entendemos, ¿no? No, aquí lo que quedan son ritos paganos, pequeñas anécdotas, que han ido, bueno, algunas de ellas alcanzando un sincretismo con la religión cristiana, se han amalgamado, por tanto, y lo que no ha quedado, pues ha llegado pues, de esa manera, un poco disuelta, ¿no? Mira, y también un poco por seguir abordando esta conversación, es curioso, pero dentro de esos ritos paganos, que son el verdadero fundamento de lo que es la mitología actual cántabra, cobraba mucho protagonismo lo que se llamaba el animismo, ¿no? que es lo contrario al monoteísmo, ¿no? En el monoteísmo tenemos un dios de referente. Sí. No, en los cántabros de hace miles de años, todo lo que era importante para ellos tenía que ver con los seres animados, ese animismo que bueno, se traduce en ese amor por la naturaleza, el paisaje, etcétera, etcétera. De ahí que pues, haya mitos como el de la Anjana, ¿no? Que estaba identificada con el agua, con los manantiales, con las veredas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho casi todo... Bueno, voy a preguntar en lugar de afirmar. Casi todos los personajes mitológicos cántabros tienen que ver con la naturaleza, porque si uno lee la descripción de los personajes de la mitología de Cantabria, pues son o pequeños duendecillos que te hacían trastadas cuando ibas por el bosque, o un ser que protege a las mozas que iban solas cuando pasaban por el bosque para volver a sus casas, o la Anjana a la orilla de los ríos. Bueno, el Ojanka no era tan bueno, pero también tenía que ver con... Pero también te lo encontrabas en el bosque, todos estaban en el bosque. Claro, tú imagínate, vamos a hacer una especie... También es verdad que había en Cantabria bosque. Claro, es justo lo que te iba a decir. Tú imagínate, esto hace, pues no sé, la romanización, pues lógicamente se produce un poco más tarde, como digo, pero tú imagínate en procesos anteriores, en años anteriores, los cántabros de un origen incluso desconocido, lengua casi desconocida, ¿no? Hace más de 4.000 años, ¿qué había aquí? Había bosque, ¿y qué más? Bosque, ¿no? Bosque. Pues la gente que se encontraba, pues viviendo pues, en sus pequeños castros, dedicándose a la agricultura, en una ganadería incipiente, y tenían que salir y se encontraban con pues, un bosque enorme, especies autóctonas, el roble, el fresno, el avellano, el castaño, y todo eso era majestuoso, porque al final, fíjate, la mitología no deja más que ser una explicación desde el raciocinio humano de lo desconocido. El hombre necesita justificar y tener claro en su organigrama mental todo aquello que no entiende de motu propio, ¿no? Porque, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué existen los árboles? ¿Por qué existe el río? ¿Por qué existen las veredas? Eso es un poco esto lo que decíamos, ¿no? Y esto, pues, al final, en lo que se traduce en que tenemos esa necesidad de generar pequeños relatos, leyendas, mitos, acerca de personajes como el que tienes a tu espalda, la Anjana, el Ojáncano, el Trastolillo, el Terenti, el Caballuco del Diablo, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cómo te surge a ti esta necesidad de hacer una película documental sobre mitología cántabra y además por qué Mioño? Pues mira, son dos preguntas en una. Respecto de la primera, ¿por qué? Bueno, pues porque a mí me encantaba, me gustaba de siempre la mitología. Yo la que conozco es la mitología griega, que es la madre de todas las mitologías. Bueno, se hacía razón. Aquí el Imperio Romano fue pues, el imperio más importante que hemos tenido. Nuestra lengua proviene del latín y el latín pues son los romanos, ¿no? Y los romanos hicieron casi todo bien. Yo diría que todo bien, ¿no? Y fíjate si eran listos que lo que no sabían, ¿qué hacían? Directamente lo fusilaban y no tuvieron ningún problema en asimilar el arte y las letras de los griegos, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Y su mitología, la mitología en este caso de Hesíodo, que es la teogonía, como estábamos comentando, pues la asimilan, vamos, pero de la misma forma. Zeus en la mitología griega es Júpiter en la mitología romana, ¿no? Hefestos, dios del inframundo, el herrero, es Vulcano en la mitología romana, ¿no? Entonces, a mí de siempre me ha llamado, quizás por formación humanística, la atención, pues ese conocimiento de la mitología, ¿no? ¿Y por qué respecto de lo de Mioño?
Pues muy sencillo, porque, bueno, pues yo paseo mucho, yo voy mucho por ahí con mi perro y me parece, bueno, no sé si lo conoces, ahora mismo hay una serie de letreros que están ahí en el Parque de las Arrieras, en Mioño, justo antes de llegar a la playa de Dícido, y que me sugerían cada vez que iba viajando y acercándome por ahí, una especie de fantasía en mi cabeza con el propósito de dar vida a esos seres o personajes mitológicos. Porque en realidad no he visto, fíjate, igual es que simplemente no lo he visto, pero probablemente no exista no lo haya hecho nadie, crear y dar vida a esos seres mitológicos de los que estamos hablando, ¿no? De alguna forma pretendía continuar un poco con el relato de ese patrimonio minero, pero en este caso cambiando un poco de tema, ¿no? Como es la mitología. Pero hay que inventarse una historia. A diferencia de los relatos mineros, donde hay que contar lo que pasó, Sí. aquí, en el extraño caso de Mioño, hay que inventarse una trama. Pasa algo, tiene que pasar algo. Sí. ¿Eso te ha costado mucho? Pues es que igual soy muy fantasioso. Bueno, está fenomenal. No le veo pegas. A ver, mito significa fantasía, significa un relato narrativo en el que generalmente pues, el protagonista es un héroe o es un dios, ¿no? En mi caso, y nadie me puede reprochar lo contrario, la fantasía del autor puede ser infinita, porque estamos hablando de mitos. Dicho esto, y podríamos entroncarlo un poco con la pregunta, ¿no? ¿Por qué la Anjana tiene esta forma o el Ojanka no tiene esta forma cuando en realidad, si tú miras en internet o en la documentación, tampoco hay un icono, un dibujo clave que defina cómo es el Ojanka o cómo es la Anjana o cómo es el musgoso? Sí que tenemos una cierta idea porque hay autores que la han pintado más o menos, pero definido exactamente tampoco había nada. De hecho, bueno, pues para darle vida, pues como tú dices, he tenido que utilizar un tanto de imaginación, ¿no? Y una gran parte de apoyo de la inteligencia artificial, como bien sabes, sí. ¿Es fácil trabajar con la inteligencia artificial? Ahora que se habla tanto, tampoco quiero establecer aquí un debate sobre la inteligencia artificial, pero te ha resultado, entiendo que muy útil a la hora de darle vida a estos personajes mitológicos. Es una pasada, de verdad. Tú sabes que, bueno, pues en el anterior vídeo, cuando tuve que utilizar Blender en el programa de modelado, fue un tormento, porque me costó más de 2 años habituarme al programa, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, yo puedo decir que no es difícil. Con que, fíjate, yo he estado más o menos un mes enredando con ella, y siguiendo unas pautas más o menos claras y bien estructuradas, pues al final es capaz de hacer cosas como las que nuestros espectadores van a poder ver, ¿no? Mira, básicamente lo importante de la inteligencia artificial es que te apoyes de un buen prompt. Un buen prompt significa es darle la instrucción precisa de lo que tú quieres. Y sí que es cierto que aunque... Hay que saber explicarse con la inteligencia artificial, sí, ¿no? Pero también tienes otra inteligencia artificial que te ayuda a explicarte. A explicarte. Es decir, yo utilizo varias inteligencias artificiales. Uno de los modelos de diseño gráfico o para la generación de vídeo, yo utilizo una, como podría haber utilizado otras, pero lo más difícil es decirle a esa inteligencia, quiero que me hagas una imagen como la que tú tienes detrás, plan, 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 plan. Claro, el lenguaje entre máquinas funciona estupendamente. Entre humanos es más complicado, porque de lo que tú te estás imaginando a lo que finalmente la máquina va a hacer, hay un trecho. Lo cual, fíjate, y te pongo como anécdota o ejemplo, del 100% de los vídeos o ejemplos que yo quería que fueran tangibles, el 90% no me valían, porque es lo que estamos comentando. Tú piensas en tu imaginación una cosa, pero la inteligencia no la has definido con ese prompt lo suficientemente bien como para que te lo haga. Y luego es muy interesante y muy apasionante, porque fíjate, la inteligencia artificial ahora mismo a muchos grandes y pequeños creadores lo que les está dando es la posibilidad de ser directores desde casa, sin contar, sin escenarios, sin actores, sin presupuesto, plan, 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 plan. Es una maravilla. Poder manejar la cámara y decirle, quiero que mientras vayas siguiendo de cerca al arqueto, un ser mitológico, la cámara haga
un traveling inferior para que se vea de tal forma. Todo eso lo tienes que estar pensando tú. Has mencionado al Arqueto, no puedo evitar preguntarte qué ser mitológico es ese. No Pues, le conozco, no soy yo ninguna experta en mitología cántabra, para nada. El Arqueto, para un amigo mío, es el más chulo de todos ellos, porque es un ser anciano bondadoso que va caminando por los bosques de Cantabria y va ayudando a aquellos que han perdido su fortuna de forma menesterosa, dándoles pues unas monedas de oro, no sin previa bronca por haber perdido su patrimonio, pero para ayudarles a reiniciar su vida. Oye, es un padre que sale al rescate. Sí, sí, sí. Además es muy curioso porque va con un talego de cuero en su brazo derecho y un cofre donde guarda las monedas en su brazo izquierdo. Es interesantísimo el Arqueto. Es maravilloso. ¿Hay algún personaje de la mitología cántabra que te haya sorprendido? Si te digo la verdad, yo hasta hace relativamente poco he sido un gran desconocedor de la mitología cántabra y me da la sensación de que todavía tenemos un gran recorrido respecto a la difusión de estos seres maravillosos que todavía no conocemos o que el gran público no conoce. A mí me han llamado la atención todos, quizás probablemente por ese gran desconocimiento que tenía, pero especialmente me ha gustado mucho, sobre todo, trabajar pues, con la anjana y también con el musgoso. Cuando le hacías la entrevista a Pilar García Pantaleón y leías su libro maravilloso, Mitología Cántabra, abriste por la mitad el libro y decías, el musgoso. Interesante, ¿no? Sí. ¿No lo conocías? No, no lo conocía. Hasta ese día no lo conocía. Pues es un ser mitológico súper interesante. También bondadoso, es de los personajes bondadosos que en mayoría están en lo que es la mitología cántabra. Pues eso, que va por las brañas ayudando a la gente, que cuando llueve con su flauta pues está llamando la atención para que recojan los pastores el rebaño. Es súper interesante el musgoso. Esto ha coincidido, que ibas a venir tú aquí, ha coincidido con que hace unos días yo personalmente me daba una vueltita por esa senda mitológica, la Cava, que hay en Sámano, que yo todavía no había paseado por allí y que bueno, pues nos presenta 10 personajes de la mitología cántabra que están hechos por Francis II, que son, bueno, pues son chulísimos, como creación son muy chulos. Me encontré con muchísima gente porque bueno, pues había mucha gente que aprovechaba para hacer ese paseo y había una cosa que me llamaba mucho la atención, había muchas familias vascas, que esto no es difícil encontrarlas en un Castro Urdiales, y entonces había unos padres con un niño, estaban delante de la anjana, la estaban mirando y decían, es como Mari de Amboto. La mitología cántabra y la mitología vasca se parecen como dos primos hermanos. Sí. De estos que los padres se parecen mucho y los primos también han salido muy parecidos. Sí, no, efectivamente. Pero es lo que comentábamos antes. Al final, todas estas costumbres, probablemente basadas en ritos paganos anteriores a la romanización, probablemente, fíjate, tuvieron además mucho de sincretismo con mitologías clásicas, como es la celta, por ejemplo, la vasca. Al final, no, es lo que comentábamos, ¿no? Tienen que tener en común porque las personas, las necesidades somos iguales y probablemente ha habido procesos de inmigraciones internas, corrientes internas, que han podido, de alguna forma, hacer que se asimilen todos esos mitos y por lo que estábamos comentando antes, al final, ¿qué conocemos de la parte de la historia? La parte de la historia de los que han ganado. Y los que han ganado, pues en este caso fueron los romanos, que fueron los que nos dejaron su impronta escrita y son los mitos que hemos conocido. Por tanto, claro que se parecen. Y en Asturias no se parecen también los terentis y los trastolillos a los que tenemos aquí. Es que es lo mismo. Son iguales. Bueno, muy parecidos. Efectivamente, por esa asimilación celta que hubo de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, es que es normal, ¿no? ¿A este extraño caso de Mioño le van a seguir más casos? Pues mira, me gustaría porque, como ya sabes, personajes dentro de la mitología cántabra hay muchísimos. Claro. Entonces sí que me gustaría, porque, fíjate, así como en los vídeos anteriores mi empeño y mi ambición personal era que la gente conociera en líneas generales nuestro patrimonio minero
y arquitectónico que hay. Aquí quiero ir un poco más allá. Creo que los niños deberían ser subsidiarios, porque en la edad en la que todos hemos sido niños, estas cosas que tienen que ver con mitología, pues nos cautivan un poco más. Te decía que tienen que ser subsidiarios de este conocimiento. Entonces, me animaría mucho que efectivamente los niños, en sus clases, en sus aulas, pudieran poner cara a la Anjana, pudieran ver cómo se mueve, qué dice el trastolillo o cómo asusta a las chicas, y todo esto se puede ver en el vídeo, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que me gustaría seguir, pues eso, hablando del Hombre del Saco, hablando del Caballo con el Diablo, hablando del Roblón, etcétera, etcétera, porque se ha simplificado, como digo, ahora mucho gracias a la inteligencia artificial ese trabajo. Y lo único que hay que poner es un poco de fantasía y de imaginación. ¿Y tú ideas tienes, quieres decirme? Bueno. Sí, ya se te ha ocurrido alguna otra. Sí. Sí. Patxi, pues que bueno, los espectadores van a poder disfrutar de ese extraño caso de Mioño, mitología cántabra. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche un ratito. Se me ha hecho muy raro hablar contigo de algo que no tenga que ver con el patrimonio minero, y además hay que decirte también que hace unos días fui a una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón en Castrurdiales y me acordé de ti mientras miraba el retablo, que es un mural de Goitia, y salen las vagonetas de mineral, sale también una mujer con la pesca, etcétera, pero bueno, representa un poco todo lo tradicional de Castrurdiales, y se le da mucha importancia en ese mural al mineral. Y siempre me acuerdo de ti que dices que el verdadero pasado de Castrurdiales, o cuando Castrurdiales despierta como ciudad, es a través de su pasado minero. Totalmente. No es tanto la mar, que sí que es importante, faltaría más, ¿no? Pero el que le da su esplendor es el pasado minero. Lógicamente, fue un enriquecimiento. Hubo mucha gente que tuvo que venir y evidentemente esto es así, ¿no? Ahora, antes de que me despidas, te comentaré un poco también que seguiré con ese tema del tema mitológico. No tengo duda, claro. Pero que tienes algo en mente con... Sí, estoy muy ilusionado con una cosa que seguro que te va a gustar. Yo siento una devota casi afición, ¿no?, de entusiasmo por la Casa Torre de Otañes. Sí. He conseguido relativamente hace poco uno de los 25 ejemplares que solo existen en el mundo del linaje de la Casa Torre de los Otañes, que está descrito desde el siglo XII. Me encantaría poder hacer algo parecido a esto con esta torre, dar vida a determinados personajes muy interesantes. ¿Por qué aparece el nombre de Otañes? Otañes aparece, fíjate, de una disputa entre dos banderizos que, saliendo de Castro, pues quieren quedarse en Otañes y hacen una competición porque estaban matándose entre ellos y dijeron, no podemos seguir matándonos, ¿no? Entonces deciden competir entre ellos, y después de una serie de pruebas, la última que hacen es el que más beba, ¿no? Y el que perdía, que estaba bastante borracho, decía, Otan es, que significa, porque se hablaba en euskera, en el siglo XIII se hablaba en euskera, y decía Otanes, es decir, en la argoma no, porque ahí, en Otañes, había muchas argomas, que todavía sigue habiendo. Bueno, pues decía eso, ¿no? Y de ahí viene el nombre de... ¿Sale el nombre? Sí, de ahí no viene el nombre de Otañes. Sí. Viene descrito en el libro que te digo, que es La Casa Torre de Otañes. Tienes mucha plancha, ¿eh? Porque tienes muchas ideas. Quiero decir que para desarrollarlas tienes trabajo por delante. Sí, bueno, y tiempo también, así que me seguiré dedicando. Patxi, que será un placer volver a hablar de mitología cántabra contigo, o de la Casa Torre de Otañes, que me parece que es un temazo en el que se puede descubrir muchísimo y aprender muchísimo también. Gracias por habernos visitado esta noche. Un placer a ti y a tus televidentes. Un alto en el camino, una pausa. Ese extraño caso de Mioño. Mitología cántabra. ¿Cuánto sabes tú de mitología cántabra? Pues hoy seguro que has aprendido un poquito más. Un alto en el camino y ahora seguimos.
In the beginning, all was chaos, and there was nothing except the abyss, and from chaos came day and night. From chaos also came the earth, Gaia, which gave birth to heaven, Uranus, as well as other children, including Eros, Desire, or Tartarus. Underworld, an immense, gloomy and cold abyss, a place of decay. It was the lowest region of the universe, a separate area below Hades. Other children were also Erebus, darkness, and Nyx, night. From Nyx would come fate, Oneros, dreams, discord, Eris, lament, and Hypnos, sleep. However, from the marriage of Gaia and Uranus came the scheming and devious Cronus. All the children of earth and heaven, who would become known as the Titans, were hated by a jealous father from the moment of their birth. After each child was born, Uranus hid the baby deep within the earth, away from the light. However, his mother, stricken with immense grief, had a plan to make him pay for his evil crime. One night, when Uranus approached his wife, Cronus appeared, and taking a long-bladed sickle, castrated his father. The dripping blood gave birth to both the Erinyes, Furies, and the giants. The severed genitals were thrown into the sea. The foam from the genitals would later give rise to the birth of Aphrodite, goddess of love. Cronus imprisoned his father in the depths of Tartarus, and once on the throne, married his sister Rhea. Because he was warned that he would be dethroned by one of his own sons, Cronus devoured all of his children as soon as they were born to Rhea. Filled with grief and anger, Rhea decided not to allow him to eat all her children, and before giving birth to Zeus, she went to the island of Crete, and there she gave birth to Zeus. And upon returning, she gave Cronus a stone wrapped in swaddling clothes, which he immediately swallowed. Thus, Zeus survived, overthrew his father Cronus, forced him to vomit up all his brothers, freed his paternal uncles called the Cyclopes, who had been imprisoned in Tartarus by Cronus. They gave him their weapons. In gratitude, the thunderbolt, and the lightning. With these weapons, Zeus sent his other uncles, the Titans, chained to Tartarus, hell. He later defeated Typhon in a bloody battle, and thus became the god and lord of Olympus, chosen by the gods to reign over them and to be the father of all the gods. But along with these mythological beings, there were other, lesser deities whom Zeus banished to earth to coexist with humans. In this way, dispersed throughout the world, some of them reached Cantabria and remained, and still do, mostly hidden from the threat of humans in the eastern part of this region, in the municipality of Mjolnir.
Soy consciente de que muchos dirán que este pobre viejo está loco, pero lo que voy a contaros es tan cierto como que existe el mundo. Dicen que cuando Zeus expulsó a las deidades y seres mitológicos menores del Olimpo, tuvo que incluir entre todos esos seres a las anjanas, sus favoritas, pues fue ese el pago que hubo de pagar a su esposa, Hera, reina del Olimpo, por las constantes infidelidades de su marido. Así que después de una gran discusión, hubo de desterrarlas al igual que otras especies. El nombre Anjana deriva de Jana, que era como se llamaba a las hechiceras en la Edad Media. Son seres bondadosos, generalmente alados, que amparan y ayudan a la gente necesitada y que poseen grandes palacios subterráneos, ocultos en torcas y cuevas, en donde guardan magníficos tesoros. A las anjanas se las ve, a menudo, paseando por las sendas de los bosques, descansando en los márgenes de los arroyos. Ayudan a los animales heridos, a los árboles partidos por las tormentas, a los enamorados, a aquellos que se extravían en la frondosidad del bosque o en el rigor de la nevada, a los pobres y a los que sufren. Clío, la no alada, es una de mis favoritas, y ya que Zeus no le dotó del don de unas providenciales alas, le proporcionó el de la coquetería y el de su enorme simpatía, la cual le ha hecho granjearse el cariño de todos los seres del bosque y el respeto del agua, a menudo celosa de su encanto. La discreta y maravillosa Erato y su inseparable hermana Melpómene, a quien un malvado duende convirtió en rana y condenó a permanecer así para el resto de la eternidad. Calíope, de una belleza singular e inigualable, y de quien el mismo Zeus, dicen, se enamoró por completo. Urania, la más bondadosa y elegante de todas ellas, y la más querida por sus hermanas. Soberbia, la más presuntuosa y altiva. Talia, la otra no alada, la más dulce y angelical, y también la más benefactora, ayudando cuando es menester. Los Trentis son duendes traviesos de los bosques. Van vestidos con hojas, musgo y raíces. Se ocultan entre los bardales para poder tirar de las sayas y pellizcar las pantorrillas a las muchachas, para después escapar corriendo. A diferencia del trastolillo, se mantiene lejos de las zonas más pobladas y prefiere los bosques. Llama la atención que solo se deja ver por los niños y su manjar favorito es el maíz con leche. El musgoso es un ser mitológico que habita en los bosques de Cantabria. Se describe como un hombre alto y delgado, sombrío de cara pálida, ojos pequeños y hundidos y barba negra muy larga, con aire cansado, que anda por las brañas vestido con una zamarra de musgo, compasivo y trabajador infatigable. Repara las chozas de los vaqueros derribadas por el temporal. Nadie le ha oído nunca hablar,
Pero en los montes de Cantabria todo el mundo le respeta y le conoce, y muchos son los pastores que le deben incluso la vida. El sonido de la flauta del musgoso hace que los pastores se protejan del temporal que llega, guardando sus rebaños y buscando refugio. Otras veces lo que alerta a los pastores no es ni su silbido ni el sonido de su flauta, sino unos ruidos característicos como de una rama que se desgaja o una piedra que rueda monte abajo. Esto hace que los pastores estén muy atentos, pues es señal de que algún peligro les aguarda. Pero no todas las criaturas del bosque son inofensivas. El ojáncano es un ogro de un único ojo, en mitad de la frente. Es fuerte y de largos brazos. Su voz, como un trueno, se asemeja al bramido de un toro en celo y a la puesta del sol muge y echa espuma por la boca. Entre las maldades que la mitología cántabra atribuye a este ogro está la de derribar árboles, cegar fuentes, robar ovejas, raptar a jóvenes pastoras, destruir puentes y matar animales. Puede matar arrancándole un pelo blanco de la roja barba o dándole con una piedra en un hoyo que tiene en el centro de la frente. La única criatura que respeta es la anjana, pues ésta simboliza la bondad y la dulzura. El arqueto es un anciano pelirrojo, de largas melenas, vestido con un hábito blanco, con manchas moradas. Algo muy característico de este personaje es la cruz verde, rodeada de llaves y candados pintados, que tiene en su frente. Colgado de su hombro, lleva una talega del color de las nubes, cuando relumbra el sol, y debajo del brazo izquierdo, un arca de oro con adornos de plata y bronce pulido. Al ser un hombre de mayor edad, camina lentamente y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Se dice que recorre los montes y los valles de Cantabria, ayudando a la gente y dando consejos para que ni pobres ni ricos malgasten sus caudales. Una ayuda, señor, para este pobre anciano que ha sido un pecador durante toda su vida. Cuando se encuentra con alguien que ha perdido su hacienda por causa de vicios, se compadece de él y saca unas relucientes monedas del arca y se las da para que las invierta en su trabajo y las haga fructificar, no antes de reprimirles por su comportamiento derrochador. El más conocido de la familia de los duendes en Cantabria es el Trastolillo. Se trata de un duende juguetón y simpático de sonrisa permanente. Su piel y su pelo largo son negros como el mismo hollín. Sus ojos son verdes y tiene cara de pícaro. Con dos pequeños cuernos y un gorro, viste una túnica confeccionada con cortezas de árboles. Si escuchas sonidos extraños, ves moverse algo o percibes alguna sonrisa, es todo obra suya.
Les encanta colarse en las casas y asustar a sus habitantes. Qué feliz soy de habernos mudado a la nueva casa. En la Edad Media se decía que el basilisco era un ser que habría de nacer únicamente de un huevo sin yema puesto por un gallo en una noche de luna llena y empollado por un sapo sobre el estiércol. Si se daban estas premisas al día siguiente, encontraríamos un huevo blanco y esférico del cual saldría el basilisco. Es este un animal extraño con forma de reptil, con patas, pico y cresta de gallo y forma de serpiente. Pero lo más sorprendente es que es capaz de matar con la mirada. Por temor al basilisco, muchos viajeros que atraviesan las montañas de Cantabria van acompañados de un gallo para poder enfrentarse a él y salir bien parados. Esta extraña criatura tiene un fuego penetrante e intenso en sus ojos que mata a quien lo mira. Todos escapan de su presencia porque los mata con su aliento, e incluso al hombre le causa la muerte si le pone la vista encima. Es más, ninguna ave resulta ilesa si pasa volando delante de él, sino que por muy lejos que esté, cae abrasada por su boca y es devorada. Algunas leyendas cuentan que es vulnerable a la comadreja, que segrega una sustancia venenosa para él que le puede producir la muerte. Pero además existen otras criaturas del mundo acuático en la mitología cántabra, como es el caso del Antarón, rey del mar que baña las costas de Cantabria. Figura masculina semejante a la humana, tiene grandes pies y manos, cuerpo musculoso del color verdinegro como el de las algas, cabeza ovalada y ojos verdes saltones. De su columna vertebral salen unas espinas dorsales. Durante la bajamar se acerca a las rompientes y en pie sobre las rocas, apoyado en su vara de saúco, Yer observa ensimismado el movimiento y el rumor de la resaca. Solo se alimenta de pulpos, a los que arranca del fondo con sus recias manos. Rey de los mares, es él quien premia a los pescadores, concediéndoles la posibilidad de desposar a las sirenas que caen presas en sus redes. Para ello, el pescador debe darle un beso, y desde ese momento la sirena se convierte en una humana. Para que el efecto sea permanente, el humano debe de esconder el espejo de nácar de la sirena y que no sea descubierto, ya que de lo contrario, volverá a su antiguo ser. Y así como os la he contado esta historia, se ha transmitido en mi familia a través de generaciones desde tiempos inmemorables en los que ni siquiera se conocía la escritura. Si tienes ocasión de contemplar estas criaturas, no dejes de venir por el bosquecillo de Dícido, aquí en Mioño, y aunque un tanto improbable, es posible que puedas contemplar la singular belleza de las anjanas
Pero sobre todo, ten mucho, mucho cuidado de no encontrarte con el malvado Ojancano.